Bien, vamos a hacer un resumen de lo que fue la sesión para crear el árbol de problemas que a la vez se convierte en el árbol de objetivos. De ahí podemos obtener los objetivos específicos de nuestro proyecto de investigación. Entonces, estamos tomando esta presentación que me pareció bastante buena de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, vamos a utilizarlo como base para este avance en los proyectos de investigación. Árbol de problemas. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a planificar el proyecto. Aquí vamos a observar un poco lo que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Para identificar un problema, entonces nosotros vamos a llenar este pequeño cuestionario o este checklist que nos va a ir acercando algunos aspectos importantes de nuestro proyecto. Para este proyecto vamos a utilizar, la misma presentación utiliza una temática que es problemas de accidentes de los buses de Transmilenio, eso es en la ciudad de Bogotá. Entonces imagínense que yo soy un usuario de Transmilenio y yo sufro los problemas que a diario este sistema tiene, entonces yo quiero hacer algo para que esto mejore. El problema que yo identifiqué es que varias veces yo utilizando el sistema he visto accidentes de los buses de Transmilenio con personas, con otros vehículos, con bicicletas, motos, etcétera. Y a mí me preocupa esa situación porque en algunas ocasiones personas han muerto. Entonces, yo para llenar este checklist voy a hablar acerca de la comunidad. La comunidad entonces sería, por un lado, las personas que conducen estos buses. Entonces serían los conductores. Por otro lado están los usuarios, que hay niños, jóvenes, ancianos, personas en situación de discapacidad, vendedores, bueno, una comunidad completa. Y por otro lado están las personas que podrían verse afectados, han visto afectadas por estos accidentes. Entonces estarían personas que van en bicicleta, en motos, en carros, que de pronto por accidentes se meten al carril exclusivo de Transcaribe o que por violar una ley lo hacen adrede y bueno, son causantes de algún tipo de accidente. Entonces la comunidad es muy compleja, muy variada y en esta parte donde dice comunidad podemos hablar entonces un poco de manera general quiénes son los involucrados en esto. Seguimos con la finalidad. Bueno, la finalidad entonces del proyecto sería clave, es algo muy clave, es que reducir la cantidad de accidentes que ocurren en las vías de Transmilenio. La ideal sería que eso llegara a cero, pero normalmente, bueno, los accidentes ocurren, pero sería reducirlos al mínimo. Y observar qué está pasando, cuáles son los focos de accidentes para que ya no ocurran más. El alcance. Bueno, el alcance ahí sí nos habla un poco sobre hasta dónde va a llegar nuestro proyecto. Qué tan ambicioso va a ser nuestro proyecto y recuerden que nosotros quisiéramos de pronto un proyecto cambiar el mundo, pero sabemos que no es imposible por el tema de tiempo, que siempre tenemos una medida de tiempo para hacer avances y hacer entregas de un proyecto, y lo otro es el tema económico. Todos los proyectos requieren algún tipo de presupuesto y hacer algo que esté fuera de nuestro alcance, entonces haría que este proyecto no se completara como tal. Entonces, en el alcance podríamos delimitar los Transmilenio, perdón, estamos hablando de Bogotá, eh, ocupan 100 kilómetros alrededor de Bogotá, por ejemplo. Pero nosotros para nuestro estudio podremos utilizar 5 kilómetros. Quizás los 5 kilómetros donde más se presentan accidentes. Podríamos tomarlo como muestra para nuestra investigación. Entonces ahí estoy delimitando con el alcance de todo el sistema. Solamente voy a coger 5 kilómetros que están. Entonces ahora viene la parte de localización. Aquí en localización digo, la localización podría tomar un punto GPS de Google con los mapas y decir, bueno, desde el punto GPS tal hasta el punto tal,
donde hay 5 kilómetros, podría tomar una foto de esa, de esa sección. Va a ser mi estudio y está ubicado en la parte sur, centro, suroccidental, suroriental de la ciudad de Bogotá, tal, especificamos, porque recordemos que estas investigaciones, cuando las terminemos, se van a convertir en referencias de otras a nivel nacional o incluso internacional, que es lo que queremos. Listo, entonces colocamos la localización. Después, necesidad que la origina. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, tiene que ver mucho con la finalidad y la necesidad. Primero es la nuestra. Queremos hacer algún aporte positivo a la comunidad, entonces hacer una investigación que tenga impacto social. Y también queremos reducir la cantidad de víctimas que están sufriendo por esta problemática, que son los accidentes de los buses de Transmilenio. Fuente de información. Entonces aquí tenemos que identificar qué fuente de información primarias y secundarias vamos a utilizar. Recordemos que las fuentes de información primaria son aquellas fuentes confiables, son una referencia confiable que otras personas se han dado la tarea de investigar, de tener fuentes seguras, que alguna entidad como universidades las han validado. Entonces nosotros podríamos hacer referencia a sus datos, a sus encuestas, a sus hallazgos, a las evidencias que tienen acerca de un programa específico y nosotros poder tomarlo como referencia y hablar a través de ellos de esa problemática con seguridad. Para eso nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar algunos buscadores. Por ejemplo, tenemos ese cielo, donde encontramos normalmente eh, artículos científicos de mucha credibilidad. De todas maneras, debemos leerlos, debemos echarle una ojeada, pero ver dónde están publicados. Pero este sería un inicio donde podríamos buscar información segura. Otra sería Google Scholar y lo otro serían las fuentes indexadas que tienen las bibliotecas de nuestra universidad. Entonces, para que tengamos claro, sería un ejemplo, solo un ejemplo de una base de datos que nosotros podríamos utilizar para encontrar artículos que nos ayuden con el que estamos desarrollando. Listo. Y las fuentes secundarias podrían ser fuentes que nosotros complementemos. Por ejemplo, podríamos hacer una encuesta. Si nosotros estamos hablando de que vamos a delimitar 5 kilómetros de un tramo, esa fuente secundaria podría hacer encuestas, a las personas que viven cerca o que transitan más por esta zona, encuesta, para ver su percepción o para validar nuestro proyecto. Otro sería entrevistas, entonces podríamos entrevistar a conductores, a usuarios, y nos brindaría una información extensa y escogeríamos palabras claves que nos ayuden a ir comprendiendo esta problemática. También podríamos hacer observación directa, también podríamos grabar videos, tomar fotografías, claro, teniendo los permisos adecuados a las personas que los requieran. Si vamos de pronto a tomar un video, vamos a tomar una fotografía de un grupo de personas. Entonces, estas serían nuestras fuentes y aquí comenzamos a identificar nuestro problema. Nuestro siguiente paso sería responder. Entonces, este sería la primera tarea que vamos a hacer con cada uno de nuestros proyectos de investigación. Entonces, como yo lo hice con el ejemplo, ustedes lo hacen llenando cada checklist de estos y haciendo un resumen. Al final de hacer este checklist, usted va a hacer un resumen de su problema. Entonces, este resumen nos iría sirviendo para ir teniendo una base para hacer la introducción de nuestro proyecto de investigación. Entonces, después que llenemos esto, hacemos un resumen de esa información. Listo, identificación de problemas. Entonces, también tenemos que resolver los siguientes checklists. Entonces, para identificar más las problemáticas en torno a nuestro proyecto de investigación. Primero, ¿qué necesidades se pretenden satisfacer con el proyecto y en qué medida? Entonces, de todo ese problema,
Por ejemplo, la problemática de los accidentes, algunos son más graves que otros. Por ejemplo, accidentes de vehículos Transmilenio con otros, de pronto no causa daños materiales. Pero entonces nosotros podemos decir que todas esas problemáticas nos interesa prevenir son las muertes de transeúntes. Son personas que eh, caminan, pronto atraviesan las vías, queremos prevenir la muerte de esas personas. ¿En qué medida? Bueno, ahí podríamos decir que en el sistema reportan, un ejemplo, 100 muertes anuales y queremos reducirlas un 50%. Eso sería un gran avance y así de manera sostenible ir haciendo que esa cifra disminuya. Segundo, dicen a través de qué medios se van a satisfacer esas necesidades o déficit encontrados. Entonces, ahí estamos hablando de medios. Como nuestro sistema está ligado al tema de sistemas y tecnologías de la información, las comunicaciones, telecomunicaciones, ahí podríamos empezar a hablar sobre qué medios tecnológicos vamos a utilizar para esto. Por ejemplo, nosotros, para este caso de Transmilenio, podríamos decir que podríamos instalar sensores de movimiento que nos serviría de alertas tempranas para hacer que los buses se dieran cuenta, los conductores, donde hay peligros, le den un cierto porcentaje de peligro a algunas personas o de alertas, unas personas que se encuentran cerca del sistema. Y así hacer las medidas preventivas, por ejemplo, disminuir la velocidad, activar unas alarmas, unas sirenas. Bueno, entonces ahí hablamos un poco ya, miren que estamos hablando de posibles soluciones. ¿A quién va dirigido el proyecto? Entonces, si nosotros nos vamos a dirigir, miren que en el proyecto podríamos focalizarnos en los conductores, en los buses, en el sistema de Transmilenio, o podríamos centrarnos en las personas que transitan cerca del sistema. Entonces, podríamos decir, no, lo que vamos a hacer, no vamos a intervenir en el sistema, sino vamos a intervenir a las personas que son las posibles víctimas del sistema cuando hay accidentes. Entonces, hacemos campañas preventivas. Siguiente, ¿cómo se va a implementar el proyecto? ¿Cuáles son las alternativas técnicamente viables y sostenibles para alcanzar el impacto sobre la población objetivo? Entonces, miren, técnicamente viable está hablando sobre que es posible realizarse en el tiempo, es posible realizarse con los recursos económicos que disponemos para el proyecto. Por ejemplo, podríamos decir no, que los buses los va a manejar un robot, que vamos a poner una cápsula alrededor de todo el sistema para que ninguna persona se meta. Eh, entonces podemos decir, sí, eso serviría, pero es que no tenemos el dinero para hacer todo ese cerramiento y todavía no tenemos la tecnología para hacer pronto un sistema autónomo que garantice y disminuya la cantidad de pronto de errores humanos para los cuales terminan siendo un accidente. Entonces, no, por ahí no va nuestra solución, tiene que ser algo alcanzable. Entonces, no, eh, alarmas, sensores, capacitación con usuarios, capacitación de conductores. Ahí debemos hacer algo por reducir esa cifra de accidentes y personas víctimas de esos accidentes. ¿Dónde se va a instrumentalizar el proyecto? Entonces debemos colocar si nosotros solamente lo vamos a dejar en un laboratorio, si vamos a hacer una simulación o si lo vamos a llevar a campo, en qué medida y de qué forma lo vamos a hacer, si va a ser un prototipo, si va a ser una demostración. Entonces, sí debe quedar eso claro y bueno, nos va a dar luces y guía en cuanto a lo que debemos hacer en nuestro proyecto. Miren, aquí tenemos un diagrama de flujo, dice qué problema debemos resolver, objetivo del proyecto, la solución del problema y por último las alternativas de solución. Entonces es como que nuestra lógica para, para entonces tratar y trabajar nuestro proyecto y nuestro problema a través de un proyecto. Nuestro proyecto, bueno, me devuelvo un poquito. Entonces, este Shell Leaks también se debe hacer, se debe completar. Y este Shellix nos va a ayudar cuando lo hagamos para crear nuestra descripción del problema. Con este checklist nosotros cuando lo creemos hacemos un resumen en forma de párrafo de lo que tenemos acá y tenemos un básico
de la descripción o planteamiento del problema. Entonces, podemos, podemos hacerlo. Entonces, recuerden, de acá hacemos el checklist y con el resumen sacamos la introducción de nuestro proyecto. Con este sacamos el checklist y el resumen se va a convertir en nuestro planteamiento del problema, en la base. Aparte de eso, en nuestro proyecto debemos escoger, eh, a nivel mundial se desarrollaron los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces nuestro proyecto lo debemos enmarcar en uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Por ejemplo, con el caso de ejemplo que tenemos, que es Transmilenio, los accidentes, yo podría decir que, por ejemplo, salud, salud y bienestar, sí, porque podríamos prevenir accidentes, enfermedades y muertes de personas. Bueno, lo dejamos aquí, el número 3. Educación, igualdad de género, agua, energías renovables, eh, reducción de las desigualdades. Esta que dice 11, ciudades sostenibles. Podría ser cuando el sistema de transporte es uno de los ejes esenciales del crecimiento y que las ciudades sean sostenibles, entonces podríamos trabajarlo acá. Consumo responsable no, justicia y paz. Bueno, entonces para mí estaría más o menos, sería el número 11, entonces crear ciudades sostenibles que cuidan a sus ciudadanos. Eh, y más si los sistemas de transporte entonces están causando tantas muertes. Entonces sería para mí el número 11. Pero cada uno de ustedes lo escoge y sustentan por qué se escoge este. Cuando ustedes entran a la página de ODS y hacen clic en cada uno de ellos, entonces está la explicación y está como muy detallado. Entonces lo detallan y ustedes escriben por qué sería apropiado que desde nuestro proyecto trabajemos ese objetivo de desarrollo sostenible, cómo vamos a ayudar a cumplirlo, por lo menos en la zona de impacto que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Listo. Entonces, hablemos ahora sí acerca del árbol de problemas. Entonces, ventajas es una forma de pensar una situación, se hace de forma participativa. Normalmente los proyectos de investigación es bueno hacerlos en equipos. Eh, las opciones que yo no veo las ve mi compañero. Y entonces es bueno que nosotros en forma de lluvia de ideas, en forma de mapas mentales, trabajemos y estos problemas y estas soluciones las vayamos trabajando así, de forma colaborativa y participativa. Dice que también sirve para desglosar los problemas, las causas y los efectos, mejorando el análisis. Vamos a saber por qué se causan los efectos, qué origina los accidentes. Mayor comprensión, visualizar causa-efecto y permite definir objetos claros y prácticos, objetivos. Entonces, esto va a ser una de las grandes ganancias de nosotros hacer el árbol de problemas. Vamos a tener nuestros objetivos a desarrollar en el proyecto. Nosotros tenemos situaciones, ¿no? Ahora mismo vamos a tener una situación actual que tiene un problema. El problema es accidentes en el sistema de Transmilenio. ¿Cuál es la situación futuro deseada? Cero accidentes en el sistema de Transmilenio. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo llegamos acá? A través del proyecto que estamos desarrollando. De este lado, entonces, la situación actual, entonces analizamos los involucrados, analizamos los problemas y para la solución futura necesitamos los objetivos y las alternativas para cumplir esos objetivos. Bien, entonces ahora sí llegamos al árbol al árbol del problema, donde en la parte de abajo tenemos la raíz. Aquí tenemos el problema central. Imagínense que esto es la semilla de una fruta, por ejemplo, del mango, la semilla, y usted la echa en la tierra y lo primero que salen son las raíces. Y en las raíces encontramos las causas. Y acá arriba después el problema sería nuestro tronco
aquí sería accidentes de Transcaribe, de Transmilenio, perdón, y en la parte de las hojas serían los efectos. ¿Qué causan los accidentes? Muertes, pérdidas de dinero, algunas veces bloqueo del sistema. Bueno, ahí vamos hablando más adelante de eso. Entonces, vamos a ver eh, acá ya de forma gráfica cómo sería, cómo se ve. Entonces, las causas, lo que está originando el problema. ¿Qué podría originar un problema de un accidente de Transmilenio? Por ejemplo, que los conductores no sigan las recomendaciones. Por ejemplo, que las personas que van a pie no respeten los semáforos. Bueno, ahí estamos hablando de las causas. Los efectos, una posible muerte, un posible daño en los bienes de la ciudad, un posible daño en otros vehículos. Esos serían los efectos. Si nosotros corregimos las causas, las minimizamos, entonces los efectos también se mejoran. Bueno, entonces, ejemplo del problema. Aquí tenemos el problema que siempre hemos hablado. Accidentes de Transmilenio. Vamos a ver estas personas. Para este ejemplo, colocaron causa, bueno, imprudencia de conductores. Colocaron malas condiciones del vehículo. Claro, si el vehículo tiene malas condiciones y aquí tenemos unas otras subcausas. Que el vehículo esté malo, por ejemplo, que los vehículos estén obsoletos, que tengan demasiado tiempo y no los hayan cambiado, o que no les estén haciendo mantenimiento. Eso causa malas condiciones del vehículo. Y por otro lado, si las vías están malas, claro, entonces también son una fuente de accidente. Este es el problema central, ese sería el tronco y subimos a las hojas. ¿Cuáles serían los efectos? Si, si el conductor tiene una imprudencia, puede tener pasajeros heridos o en algunos casos pasajeros muertos. Si hay un accidente, entonces también causa que los pasajeros lleguen tarde, hay un bloqueo del sistema, mientras que se hacen todas las medidas correctivas. Y por último, pérdida, estos dos efectos tienen otro efecto colateral que tiene que ver con la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces, si nosotros somos dueños de una empresa, claro que queremos tener una empresa que sea socialmente responsable y que sea amigable y que traiga beneficios y no perjuicios. Entonces, aquí tendría un punto malo por corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Entonces, trabajando en estas causas. Entonces, para nosotros, los objetivos de este proyecto sería, primero, reducir la imprudencia de conductores. Segundo, verificar y garantizar que las condiciones del vehículo son óptimas, las que andan por las vías. Y por último, mejorar el estado de las vías por donde transitan los buses de Transmilenio. Entonces tendríamos tres objetivos específicos, los cuales nos llevarían a resolver el gran problema. Entonces el objetivo central de nuestro proyecto sería este problema, marcarlo como en positivo. Entonces sería reducción de accidentes en Transmilenio y podemos hablar con qué tecnología. Reducción de accidentes en Transmilenio aplicando tecnologías de sistemas y si ya tenemos definida la tecnología lo decimos. Reducción de accidentes de Transmilenio utilizando sensores y alertas tempranas para evitar la muerte de transeúntes o personas que transitan a pie por el sistema de Transmilenio. Listo, entonces aquí con este árbol de problemas, después que usted lo hace, pueden desarrollar los objetivos, tanto el principal, que sería este problema, convertirlo en una afirmación positiva, con qué tecnología o de qué forma se solucionaría, y con las causas convirtiéndolas en objetivos específicos. Listo, entonces sería cómo cada una de estas causas se mejoraría. Aquí tendríamos otro ejemplo, por ejemplo, desempleo y falta de servicios públicos básicos. Este sería un problema social. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de debilidad institucional, estas son las causas. Infraestructura carretera y servicios deficientes, falta de servicios públicos básicos, carencias de apoyos a grupos vulnerables.
Por acá hay otros que dice falta de competitividad y abandono para la actividad primaria, falta de empresas generadoras de empleo, desigualdad y lentitud en la asignación de recursos de la sociedad. ¿Qué causa todo esto? Dice emigración y desintegración familiar, deserción y baja escolaridad, desnutrición y problemas de salud, inseguridad pública, falta de vivienda digna y todo esto dice deterioro de las condiciones de vida de la población. Un problema bastante grave, ¿verdad? Que sufren la mayoría de ciudades. Entonces, aquí entran las soluciones sociales. Entonces, una solución social debería tener varios pasos. O si nuestra solución es, porque miren, esto es bastante complejo, tienen muchos problemas, de pronto nosotros vamos a decir, vamos a focalizarnos en generar empleos permanentes a través de las empresas. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser generar empleos, nuevos empleos con las empresas y tendríamos que hacer, miren, el objetivo principal sería mejoramiento de las condiciones de empleo de las personas de tal sociedad eh, o de tal región, generando empleos a través de tal, de semilleros, a través de incubadoras, a través de un programa distrital, listo. Y nuestros objetivos específicos serían cómo vamos a generar entonces esas empresas. Y a todo lo que apuntaríamos ayudando con esta causa, entonces tendría que ver con alguna de estas, si no todas, alguna de los efectos que están causando. Bueno, entonces, para el día miércoles, ustedes van a desarrollar este árbol de problemas, van a sacar sus objetivos, tanto el general como el específico, y lo van a enmarcar en un documento que les voy a colocar un formulario de Google para que tengamos una base de datos de qué están trabajando y bueno, ya en la próxima sesión tengamos una forma de revisar y de darle consejos para sus proyectos y bueno, y sigamos avanzando. Listo, muchas gracias.